Y el siguiente tema es muy importante, Carito, porque el COVID no solo tenía un impacto en lo social, en lo económico, sino que En lo también emocional. en lo emocional también, En lo emocional, ¿cierto? en la ansiedad. Oye, sí, ¿Y por tanta qué cosa. menciono la palabra ansiedad? ¿Por qué? Porque ansiedad generalmente, ¿qué nos lleva? Nos lleva a comer de manera desordenada Claro. muchas veces. Y eso fue uno de los impactos que tuvo en manera transversal en diferentes edades Sí. con la pandemia. Así es, pues. Por eso tenemos que conversar respecto a la nutrición de nuestro cuerpo. ¿Y con quién qué mejor que con Bárbara Castro, nutrióloga de la Clínica Terre? Bienvenida, Bárbara. Hola, gracias, ¿cómo Hola, están? Bárbara. Muy bien, Muy ¿y tú? bien. Bien también, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Bárbara. Si pudiéramos comenzar esta entrevista haciendo una radiografía de cómo has vivido tú esta pandemia respecto a tu profesión, que es la nutrición. Mira, a ver, conversando con pacientes, con amigos, muchos al principio tenían mucho miedo, incertidumbre, no sabían qué estaba pasando, no sabían también por qué lo estaban encerrando, entonces eso generó mucho nerviosismo, ansiedad, como dices tú. Entonces había muchas personas que vivían solas, otros que vivían con su hijo, que los hijos no lo llevaron al colegio, pero sin embargo ella tenía que seguir trabajando. Entonces eso generó también mucho estrés de diferentes formas que le afectó obviamente en la parte emocional, en la parte nutricional. No podían salir a hacer deporte, no podían salir a la naturaleza. Entonces eso generó niveles de estrés y de ansiedad muy grandes en la población. Y algunos lograron manejarlo a través de hacer ejercicio en la casa, yoga, meditación, pero también otros lo llevaron hacia el lado nutricional y empezaron a comer más galletas, más cosas con azúcar, dulces, cereales, y por lo tanto con el tiempo eso los llevó también a subir de peso. subir de peso, a sentirse un poquito más mal, más inflamado. Y eso, esa es como la foto general, digamos. Claro. Ahora, le mencionaste algo súper importante, consumir más azúcar, más galletas, más esa como droga que nos hace sentirnos muchas veces mejor y que en ese minuto quizás era lo más a mano, lo más necesario. ¿Cómo podríamos suplir, por ejemplo, y no consumir un azúcar quizás más procesada, pero que nos genere también bienestar? Claro. Y como estar más alerta, más atenta? Fruta. Así es. O sea, yo, bueno, como a veces les tocó en el invierno, yo les decía, prepárense infusiones, por ejemplo, de menta con jengibre, eso los va a ayudar a sentirse más tranquilos, mejor, y no necesariamente, bueno, y si decían, pucha, es que me falta un poquito de dulce, un poquito de miel, o comer fruta, o hacerse en el fondo como postres, pero más saludables, que ocupen el azúcar de la fruta o de dátiles, porque también hay para hacer en el fondo cosas que que sean dulces, pero que no necesariamente lleven azúcar. Claro, y que te generen como ese despertar, pero sin la adicción que te genera un dulce. Claro, de sentir el ratito de sabor, que es rico y todo, pero no de volver a querer repetir miles de veces, como son casi la mayoría de los productos, Bárbara. Así es. Consulta, la obesidad es un tema. Tú debes saber mejor que nadie como nutricionista. ¿Cómo impactó el COVID con las personas que hoy en día sufren de obesidad? O sea, a ver, primero yo siento que ser obeso o tener sobrepeso no es solamente un problema de la persona. Es un problema a nivel social o de sociedad, ya que esa persona no subió de peso porque quiso. Probablemente no tenía las herramientas para alimentarse saludable, la herramienta, digamos, en términos de saber cocinar quizás, tal vez no tenía la educación, tal vez desde chico siempre le dieron galletas, dulces, pan y nunca le daban fruta, está también como en la crianza, entonces son muchos los factores que afectan a una persona que tiene obesidad y que hay que ayudarlo como profesional y como sociedad. Primero, no rechazándolo, porque hoy en día también está mucho como de culpar a la persona que está con sobrepeso u obesa como si fuera irresponsable. Pero muchas veces no es eso, son muchos los factores que afectan. Claro. Y como sociedad, yo creo, como mencionabas tú, estamos en índices súper altos y no es solamente de obesidad, sino que el tener un exceso de porcentaje de masa grasa es un determinante para otro tipo de enfermedades como resistencia a la insulina, que si esto se mantiene en el tiempo se transforma en diabetes, problema de colesterol, también se afectan otros órganos porque básicamente es una inflamación crónica de bajo grado que nos va afectando a diferentes órganos, haciendo que estos empiecen a disfuncionar con el tiempo y posteriormente terminemos enfermos.
Claro. Qué importante lo que dijiste recién, es un porcentaje de grasa muy alto. Ujú. ¿Cómo podríamos nosotros darnos cuenta que el porcentaje de grasa que tenemos, pero me imagino que a lo mejor no está relacionado con el peso, A veces no. ¿ya? Y bueno, una forma más objetiva de verlo, hay bioimpedanciómetros, que son unas máquinas que no solo miden tu peso, sino ven tu porcentaje de grasa. Y hay también otras formas que tienen las nutricionistas para, por ejemplo, ir midiendo, que el caliper. Pero básicamente uno también puede notarlo a veces cuando se prueba un pantalón, Claro. o una ropa y te queda un poco más chico. Y lo otro es lo clásico que se da más en los hombres, que es una grasa visceral, que es como la guatita que les sale, pero no es un rollito, es como la grasa que está detrás de la pared abdominal. Y esa grasa también es súper inflamatoria y predisponente de enfermedades cardiovasculares. Mira, qué importante empezar a notar, o sea, los cambios que uno puede Claro. tener. A ir definiendo un poco los conceptos, Claro, porque ir uno, definiendo, uno mete todo al mismo saco. Exacto. O sea, Claro. uno lo ve todo como igual. Sí, Sí, y uno puede ir viéndolo también porque uno cuando empieza a subir de peso se empieza a sentir un poquito más pesado. A algunas personas les puede doler las rodillas, los tobillos, y no necesariamente con un exceso de peso de 10 kilos, sino con 2 kilos, y uno dice, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué me siento así? Y es un poco más como de autoconocimiento y poder hacer conciencia de lo que le está pasando a mi cuerpo y tratar de buscar la razón por qué le está pasando, porque a veces uno puede decir, pero no estoy comiendo mal. Pero he salido todos los días con mi amiga y me he tomado un traguito, por ejemplo. Claro. Esa es como mi clásica Me sirve una paciente. Me dice, no, cosita. pero si yo no como tanto. Pero sí, es verdad. Claro. Desde que como que salí como del encierro, empecé a salir más, Claro. como esa necesidad de socializar. Sí. Y también se vio en la pandemia que aumentó mucho el consumo de alcohol. sí. Entonces el alcohol también aumenta de peso, porque es azúcar, básicamente. Oye, Bárbara, no solamente con las amigas y salir, sino que hay mucha gente que yo he conocido que es en la casa todos los días de tomarse una copa de algo. Claro. Es como que con la pandemia y el encierro eso quedó como ya una microcultura dentro de la casa de todos los días tomar algo. Tomarse una cosita así. ¿Te, Yo creo te ha que tocado algún testimonio así? sí, pero no solamente como durante la pandemia, sino como de antes. serio? O sea, Mira. como mi momento liberador es llegar a mi casa y tomarme un pisco sour con mi marido, Claro. por ejemplo. Entonces uno dice, mi momento liberador. Claro. ¿Por qué mi momento liberador no puede ser salir a caminar con mi Caminar, marido, claro. por ejemplo? Claro. Entonces, claro, al final uno está asociando emociones A algo, ¿no? a algo, a Claro. comerme, no sé, un chocolate, Claro. a tomarme un pisco sour, porque al final uno lo relaciona, no sé, tomar, lo relacionáis con socializar, con estar con tus amigos, con Pasarlo reírte, bien. con pasarlo bien. Exacto. Entonces, uno está tan seteado con eso que cuesta desligarlo y decir, ¿cómo lo voy a pasar bien tomándome un jugo o tomándome un agua? Pero se puede, Se se puede. puede, Obvio que se absolutamente. Ahora, tampoco es irse a los extremos, así que nunca más te tomé un Claro. copete, nunca más te comí un chocolate, pero sí mantener el propio equilibrio y uno tiene que buscarlo. Uno no le Claro. puede decir, oye, este es tu equilibrio, toma, aquí tú tienes que cumplirlo. No, cada uno tiene que buscarlo. Y así con la alimentación, con el deporte, yo tampoco te puedo obligar, Claro. por ejemplo, a decir, ya, tú vas a correr 3 veces a la semana, 50 minutos. No, cada uno tiene que ir generando su propia estrategia de salud a través del deporte. Si le resuena hacer meditación, yoga, hacer ejercicios de respiración, que también es un buen, Claro. una buena herramienta para manejar el estrés, que muchas veces es lo que nos lleva a tomar malas decisiones a la hora de comer. Qué importante lo que acabas de decir, empezar a ver el tema de la nutrición y todo como algo integral, como el manejo del estrés. Todo, es un como, todo. Claro, un todo. Mencionabas Sí. también en algún minuto que está relacionado también con el pelo, con todo nuestro organismo. Claro. El tener ciertas falencias quizás de vitaminas o tener más grasa. Y lo está que todo hablábamos relacionado. delante, Carito, con nuestra psicóloga, con la programación Sí. que tenemos desde que somos pequeños, también lo tocas tú, Bárbara, en esta conversación que hemos tenido. O sea, Es que estamos claro. programados con pasarlo bien, ya, una copita de algo. Claro, o por Pasarlo ejemplo, bien, salir. claro, el alcohol por un lado, y por otro lado también muchas veces a los niños les decían ya no llore, tómese un dulce. También. Exacto. Que también es claro, Sí, es a mí como me tocaba lo asocias mucho, con compensar. En el consultorio, cuando estaba más chica, iba y claro, entonces iba la mamá con los niños, ya, si se portan bien, les voy a dar las papas fritas. Entonces los niños se portaban excelente y el premio era papas fritas.
yo ahí como que decía, pucha, ¿y cómo le digo Exacto. Que no eso genere esa está compensación, bien? claro. Exacto, ella no tenía todavía las herramientas Claro. que tengo hoy en día, entonces, pero me llamaba la atención que como premio era eso, o una Coca-Cola. Claro. No sé, ayer me tocó un paciente que me decía, es que yo ahora estoy bien porque ahora me tomo 3 litros de Coca-Cola. Y yo, y como que ¿Cuánto se tomaba antes? no sé si vio mi cara. Claro. Y me dijo, no, es que yo antes tomaba 9 litros al No, día. 9 me- Y decía, pero decía. ¿cómo? ¿Y cómo no yo pensaba, así como en toda la parte química, decía, ¿cómo no terminó en la urgencia? Exacto. Porque son 9 litros. impresionante. Entonces yo decía, ya, pero bien, por lo menos Vamos vamos bien, vamos Mira, bien. por lo menos ahora ya lo disminuí. estás vivo. Claro. Estás aquí, Estás pues. vivo, claro. Digno de estudio. Claro, Sí, no, entonces, claro, cada uno tiene sus parámetros de lo que es exceso. Por ejemplo, exceso para mí todavía son 3 litros. Para mí 1 litro de Coca-Cola al día es exceso. Claro. Hasta Claro. un vaso para mí ya no. Pero es costumbre también, uno lo va exacto, normalizando. y es de cada uno las cosas que va, exacto, normalizando. Esa es la palabra. Entonces, claro, si normalizas tomarte, no sé, 2 litros de agua al día, si normalizas cocinar con, no sé, con dátiles o Claro. con miel en vez de con azúcar, si normalizas levantarte temprano, no sé, a las 7 o 1 hora antes Sí. de lo habitual y haces ejercicio de meditación o haces un diario que uno va escribiendo, este es mi nuevo día, intenciona. Eso te genera mucha paz interior. Qué Entonces, buena. y Mira. claro, entonces es como decirte, es como decirse a sí mismo, aquí estoy para mí. Hoy Sí. día va a ser un día bacán, lo voy a pasar bien, Qué sin la bonito. necesidad de, no sé, pues de que el estrés, por ejemplo, me genere malas decisiones o me genere rabia o me genere cualquier cosa, sino manejarlo a través como del acompañamiento a sí mismo. Claro. Qué Qué lindo importante, todo lo qué que lindo, dijiste. Sí, Ya saco ahora el tiro con Clínica Terré y me voy a ir sí, a yo la lo estoy consulta. tratando de anotar. Así, Oye, Bárbara, bueno, tú dices normalizar. Cuando hablas de normalizar, te refieres a que esto se convierta en un hábito. Exacto. ¿Cuánto nos demoramos en que algo se convierta en un hábito para no retroceder o no decir, ¿sabes que no me la puedo a los 2 días? Es que, a O ver, cambiar el yo hábito. creo Claro. que uno tiene que partir con la motivación. Ya. No hay una cierta cantidad de días. Todos dicen, no, es que con 21 días uno hace una... Claro. No, hay personas que se demoran más, hay Ya. otras personas que se demoran menos. Siempre va a ser súper personal. Entonces uno parte con la motivación, pero cuando la motivación se acaba, tiene que aparecer la disciplina, porque si no uno ahí guatea y dice, Claro, no, ya ya no quiero hacer Me nada más. bajoneo, no me sirve, claro. Exacto, y tampoco significa que, por ejemplo, yo me pongo una meta y diga, voy a ir 5 días al gimnasio, de lunes a viernes, por Ya. ejemplo, o voy a salir a correr 5 días, pero no significa algo malo si yo el miércoles, por ejemplo, no pude salir, entonces como el miércoles no pude, ya se echó a perder todo. No, retomo el Claro. jueves, retomo el viernes y cumplo aunque sea 4 de los 5. Exacto. Y a la otra semana quizás lo haré mejor, Qué quizás lo haré igual. Ahí hay que ir como avanzando, lo mismo con la nutrición. Ya el lunes me pongo a dieta, ya ok, el lunes parte, más que una dieta, una alimentación saludable. Uno empieza de a poco también a integrar diferentes cosas, a comer más legumbre, a comer frutos secos, pero no todo de una, porque o si no, uno como que se siente estresado al final y lo deja. Entonces Sí. uno de a poquito va incorporando cositas. Por ejemplo, si alguien quisiera dejar la carne, no sé, si comí 3 veces a la semana, come 2 veces a la semana. Después come una vez a la semana, come una cada 2 semanas, pero también anda aprendiendo Claro. qué cosas te pueden nutrir para no generar un déficit de vitaminas, de Claro. hierro, de proteína. Entonces, de a poco tiene que ser todo esto, pero con motivación y con disciplina. Sí, Qué no, bueno. eso es importante, cambiar el hábito e incluirlo y no como una dieta. Claro. Porque eso típico que uno dice el día domingo en la noche, no, si Mañana mañana empiezo. así. No, y eso nunca pasa. No, nunca pasa, porque siempre algo Siempre pasa. hay algo, Siempre claro. hay algo, siempre van a haber cumpleaños, siempre van a haber eventos, siempre van a haber cosas y van a haber días que te van a dar ganas de no o de incorporar algo que quizás no es tan saludable, de tomarte una copa de vino, de te juntaste con una amiga. Hazlo, si no es algo malo, pero siempre uno ir manteniendo el equilibrio y no significa que porque un día de la semana me tome no sé, o me coma, no sé, pongo una torta, Claro, un o chocolate. un chocolate, o una claro. copita de pisco sour, por ejemplo, o que no haga deporte, como que se me va a echar a perder
todos los días, y al Claro. final son 7 días y por uno no significa nada. Lo mismo que si lo vemos al revés, si Claro. por un día que coma saludable y el resto lo resto hago mal, no, Tampoco pues, si al significa- final es como el promedio Sí, de las claro. cosas. Es Claro. verdad, bueno, todos los excesos son malos. Sí. ¿no? Exacto, Eso lo sabemos. sí. Lo mejor es Bien, el ahí. equilibrio. Qué buena conversación, Bárbara, te Sí, pasaste, de súper verdad. buena. Y Súper rico. concientizarlo, el cuerpo. Sí, Súper. así que agradecerte, Bárbara, por habernos visitado. Ya, pues, gracias Esperamos a tenerte ustedes. otra oportunidad por acá en el estudio hablando de otros temas tan importantes. Sí, Sí, pues absolutamente. cómo hacerlo, nos faltó el cómo cambiamos los hábitos. Nos Ahí faltó el cómo lo que- empezar a... Sí, el cómo, lo que decíamos antes, primero buscar la motivación, una motivación, algo que nos diga, no sé, alguien que quiere correr el Ironman, no sé, y quizá Claro. una motivación muy grande, pero, o alguien que quiere simplemente empezar a correr y empieza de a poquito, entonces de ahí te lleva a nutrirte mejor. Lo mismo que la nutrición buena te empieza a llevar hacia el deporte, te empieza a llevar como hacia la vida un saludable. círculo virtuoso. ahí se Exacto, va pero generando. elegir una cosa, yo por ejemplo entré por la nutrición, Claro. después ya como deporte, nutrición, después meditación, bienestar, y así uno va como haciendo como el círculo virtuoso que decías tú, Claro. pero al final cada uno tiene que buscar la puerta de entrada a esto. Buenísimo. Gracias, Bárbara, te pasaste. Bárbara. Ya, pues que estés estén muy muy bien. bien, gracias. Que tengas a un lindo ustedes. día. Bárbara, Igualmente. ¿dónde te puede Eso. ir buscar la gente? ¿Dónde atiendes? Ah, en Clínica Terré y también en mi Instagram, si es que me, ¿Sí? me quieren hablar. Te sigo al tiro. Sí, ¿Cuál es tu Instagram? es doctora Bárbara Castro. ¿Ya? Yo lo voy a repetir. Doctora Bárbara Doctor- Castro. Sí, doctora, rayita abajo, Bajo, Bárbara, Bárbara Castro. rayita Castro. Y ahí, Ok. Ahí y lo en estamos Clínica viendo. Mira, Terré. estamos viendo la Clínica Terré. Ahí está viendo la página de Clínica Claro. Terre, perfecto. Ahí están los números también, ¿cierto? ¿Y dónde se encuentran ubicados, Bárbara? Estamos en Los Militares, ¿Ya? 6735, y también estamos en Kennedy 7100. Perfecto. Ahí está Perfecto. entonces, todos invitados a conocer Clínica Terre. Gracias, Bárbara, por estar. Ya, pues que estén Esté muy bien. Igual, un tremendo abrazo, lindo día. Sí, ahora.